NTN Televisión, lo que tienes que ver. Buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. ¿Qué pasó? Vamos a ver este día cómo está el panorama noticioso, muchos temas como todos los días que vamos a compartir en el día de hoy, y también una interesante entrevista con el abogado y político, el doctor Domingo Rojas Pereira. Con él vamos a conversar sobre temas internacionales, temas nacionales también, pero estos temas internacionales que están teniendo están muy dinámicos, y vamos a hablar también de la visita que realiza en estos momentos el presidente Danilo Medina a China. Domingo maneja muy bien los temas internacionales, así que vamos a hablar con él sobre estos temas. A propósito, el presidente sigue en China con una agenda muy cargada. Ha estado desarrollando una agenda muy diversa, sosteniendo encuentros con dirigentes del gobierno chino y también con empresarios. Ya se reunió con el presidente Xi Jinping, con quien se encontró fue en la bienvenida protocolar, pero ahora viene la reunión, las reuniones más de Estado. Pero el desarrollo de esta visita del presidente a China obviamente ha creado unas expectativas que pudieran ser satisfechas en la medida en que vayamos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos después de su regreso y del curso de los acontecimientos. No es muy, como hemos dicho en algunos programas, no es como que la gente va a percibir de inmediato los beneficios de esa relación que apenas comienza. Eso no es así tan sencillo. Es un asunto que madura y que va a tomar su tiempo para que tenga reales frutos en términos materiales, en términos tangibles. Así que no, como hemos dicho, no se pueden estar haciendo esas expectativas como que los chinos van a venir aquí a resolver problemas fundamentales. Van a tener alguna incidencia en el desarrollo de proyectos importantes, proyectos de infraestructura, y básicamente van a tener alguna dinámica en el comercio, porque los chinos tienen una diversidad son tan diversos en el tema el tema comercial, tienen líneas diversas de productos que andan buscando mercados. Los chinos no andan buscando influencia política, ya esos tiempos pasaron. Los chinos lo que están es tratando de diversificarse en términos de comercio. No quieren expandir su influencia política por razones elementales. La presencia política de los chinos siempre ha sido incluso en tiempos en que esto tenía un fundamento ideológico, no ha tenido mucha influencia en América Latina por una razón casi elemental de una distancia, y además que la hegemonía política siempre la ha tenido aquí Estados Unidos, y de alguna manera es muy difícil que una potencia a tal distancia pueda tener incidencia, gravitar de manera determinante en
cuestiones políticas. En su momento, la Unión Soviética, que era la segunda, la potencia ideológica contraria a los Estados Unidos, al capitalismo, tuvo incidencia, pero particularmente en Cuba, y algunas ideas muy sueltas en otros países, pero en términos ya formales, solamente en Cuba, es que una realidad que se mantiene, pero China nunca ha incidido ideológicamente en América Latina, y no lo va a hacer ahora, cuando ya las ideologías, no es que hubo el fin de la ideología como en algún momento fue planteado, pero las ideologías han perdido incidencia, y lo que opera en el mundo ahora es la ideología del comercio. La lucha es económica, la lucha es por mercados, la lucha es por estos elementos que no tienen nada que ver con que uno sea marxista, que el otro sea maoísta, que sea derechista, izquierdista, etcétera, etcétera. El comercio no tiene ideología. El comercio lo que ve es donde hay consumidores, la gente que pueda consumir, el que pueda comprar es importante, el que no pueda comprar es un número para el Estado, y eso es lo que predomina en el mundo de hoy. De modo que la visita del presidente a China no va a ser algo que se pueda ver mañana en términos concretos y tangibles, sino un proceso que va a tener, si realmente se logran las expectativas, va a tener un tiempo de madurez. Ya está con nosotros Domingo Rojas. Buenos días. Y Pereira. Muy buenos días. Gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Siempre está dispuesto cuando yo te... Domingo, vamos a Claro que sí, claro. debatir hoy estos temas políticos de las últimas semanas. ¿Por dónde comenzamos? No, ¿Por China? por donde usted entienda. Vamos a comenzar por Brasil. Brasil ha entrado en un proceso muy interesante. Una sociedad que está prácticamente dividida, una votación que marca una división importante de la sociedad brasileña. El presidente electo fue tirando algunas pinceladas durante su campaña, que nunca concretó un proyecto, un programa de gobierno que se pudiera dar seguimiento. Los analistas decían, pero el tipo lo que tira son titulares. Pero ya, una vez es declarado ganador, ya ha ido diciendo cosas como eliminar o fusionar unos 5 o 6 ministerios, no reconocer la importancia de algunos grupos como Movimiento Sin Tierra, de indígenas, de grupos sociales importantes. Bueno, entonces se va planteando como como un ambiente de tirantez que va a tener el gobierno de Jair Bolsonaro por su propia naturaleza, por su propio temperamento. ¿Tú le has dado seguimiento a este proceso? ¿Cómo tú lo ves? Sí, mira, lo que hay que analizar del tema brasileño, sobre todo dentro del contexto latinoamericano, es lo siguiente. Los Estados Unidos en los últimos 5 periodos de gobierno, es evidente que descuidaron la región. Sus prioridades no eran América Latina, obviamente, y esos gobiernos, tanto de Clinton como de Obama, se puede incluir incluso el último periodo de George Bush, hijo, no tuvieron el vínculo que antaño tenía los Estados Unidos con la mayoría de los países de América Latina, tal vez precisamente por lo que tú comentabas anteriormente. Ya no hay el fantasma de la ideología, del comunismo. El mundo de hoy es un mundo muy
tendente a que se hagan grandes bloques de comercio. Y la región latinoamericana, económicamente para los norteamericanos no era una prioridad, no significaba un volumen de negocios, de exportaciones sobre todo, que le fuera atractivo. Al ocurrir eso, ellos fueron descuidando lo que es su patrio trasero y se dio este movimiento de gobiernos progresistas en Brasil, con Lula y con Dilma, en Bolivia, en Venezuela, etc. Ahora, luego ya de un ejercicio de 4 periodos presidenciales del PT, del Partido de los Trabajadores de Brasil, viene esta situación de que estallan estos escándalos de corrupción, Lava Jato, el caso de Petrobras también, que han expuesto lamentablemente a la clase política brasileña tradicional en toda su dimensión en cuanto a corrupción, en cuanto a muchas veces los planteamientos demagógicos que se hacen para ganar unas elecciones. Sí. Todo esto se fue acumulando y el ejercicio tan prolongado de un solo partido en el poder y sobre todo de manera consecutiva en Brasil hizo que la derecha brasileña dijera, bueno, aquí hay una oportunidad, no le hemos podido vencer en las urnas, este hombre Lula tiene una popularidad increíble, aún después de haber salido del poder, dejó a la que fue su sustituta, que fue Dilma Rousseff, y le estalla el escándalo de Lava Jato, estalla el escándalo de Petrobras. La presidenta Rousseff es destituida por el Congreso por unas causas muy poco serias. Sin sustento. Sin ningún sustento, pero hubo un golpe legislativo contra ella. Un golpe suave. Exacto. Y entonces viene esta situación de que ante este cuadro el electorado brasileño dice, óyeme, lamentablemente estos políticos tradicionales, en este caso el PT, no cumplieron con las expectativas que teníamos. Mira todos estos escándalos de corrupción. El PT y sus aliados, porque el PT, tú sabes que es una coalición de partidos, gobernó con una coalición. Sí. Por ejemplo, Temer, el actual presidente, era presidente de un partido que iba aliado al PT y se le dio el cargo de la vicepresidencia junto con Dilma para integrar todos esos partidos. ¿Qué pasa? Bajo esta situación pasa en Brasil lo que pasó en Venezuela y lo que en una entrevista muy célebre que le hizo un medio colombiano a Carlos Andrés Pérez previo a las elecciones que ganó por primera vez Hugo Chávez, decía, le preguntaba a un periodista, ¿qué va a pasar aquí en el país? Dice, no, muy sencillo. La gente indignada, en cierta forma desilusionada de la clase política, va a votar por este hombre que viene siendo una especie de vengador social y luego se van a arrepentir. ¿Qué pasó? Jair Bolsonaro, un ex militar que ha hecho carrera política porque fue concejal, sí, fue gobernador en su estado y fue diputado federal. Sí, Actualmente es diputado. Diputado federal. Sí. Se presenta con este discurso antisonante que representa la antipolítica, que es lo que buscan los pueblos y los electorados cuando están hastiados o decepcionados del partidismo tradicional. Y con este discurso carente de toda lógica, carente de sustento, racista, homofóbico, anti todo, gana unas elecciones que son fruto de que la gente no votó por Bolsonaro. Aún así la gente votó por él. Sí, la gente votó rechazando al PT y a la partidocracia tradicional de Brasil, porque con todos estos escándalos salieron a relucir una serie de cosas que indignaron al pueblo brasileño. Pero había otras opciones. En la primera vuelta había una gama de un abanico, como decimos, de candidatos. De opciones. Claro, claro. Incluso gente que no tenía ninguna cola, personas políticos muy honestos, muy reconocidos. Y la gente de todas maneras no votó por ellos. No, porque queríamos dar el voto de castigo al sistema de este es un antisistema, bueno, vamos a elegir este para darle una lección a lo que eran del sistema y no supieron hacer las cosas como debería ser. Y después se agarra una oreja y no se alcanza la otra. Exacto, vamos a ver ahora, luego ya que a partir de enero el presidente electo Bolsonaro asuma Brasil
el mando en Brasil, ¿qué va a pasar? Porque ahora mismo Brasil ha entrado en una espiral incierta. Sí. No sabemos, este hombre no presentó un programa de gobierno. No. Él no dijo qué va a hacer a nivel económico, con la deuda externa, con la recesión. Nada. Prácticamente no hizo ningún planteamiento programático, es la palabra. Ningún planteamiento serio. Exacto. Entonces vamos a ver ahora qué viene él a implementar. Viene a implementar las políticas neoliberales que ha implementado Macri en Argentina, que por ejemplo, que la gente salió del gobierno progresista del peronismo y ahora está arrepentida porque con esa implementación de esas políticas neoliberales lo que ha habido es muchos aumentos de impuestos, un empobrecido. Un empobrecimiento general, sobre todo la clase media y la clase baja. Entonces muchas veces se paga más caro el votar por alguien que tú entiendes que va a ser el salvador, entre comillas, el Mesías, que tú votar por un candidato que sea un político formal y que tenga una historia, una trayectoria. O sea, la rabieta de los pueblos muchas veces salen caras. Resulta cara. Muchas veces salen caras. Y eso es lo que yo entiendo que va a pasar en Brasil. Puede pasar en Brasil, porque mira, la gente no se entiende. Es muy difícil tú pedirle racionalidad a la gente cuando está así indignada. No, porque es un voto emocional. Es un voto de que yo voy a votar por este, aunque me lleve se acabe todo, porque ya yo estoy indignado con el que está o con el que estuvo. Entonces, muchas veces ese voto no es un voto con raciocinio, es un voto emocional. No es un voto consciente. O sea, exacto. Entonces la gente, en medio de estas incertidumbres y de estas rabietas sociales, las rabietas colectivas, con la lamentable situación de que Brasil no es un país cualquiera. Eso voy a decir. En las economías, está entre las 10 economías más importantes del mundo y es el gigante latinoamericano a nivel económico. No es un país cualquiera. Lo que pasa en Brasil a nivel político, social y económico va a incidir en la región, lamentablemente. Claro, no es una república bananera. Es un país de unos 180 millones de habitantes. 210 ya tiene. Bueno, 210 millones de habitantes ya tiene. Entonces, la gente termina abominando de los políticos. De los políticos. Pero ocurre que hay que tener muy claro, es que el Estado está configurado para que lo dirijan los políticos. Son los que tienen el entrenamiento, son unos desgraciados, son unos bandidos, todo lo que usted quiera, pero son los que tienen el entrenamiento, los que tienen la paciencia, la experiencia. Todos los aventureros que llegan con esos discursos muy atractivos para los indignados, terminan llevando a los países a un absoluto fracaso. Lo han hecho los militares. Claro. Y los civiles. Los militares, cuando toman el gobierno. Claro. Lo han hecho los empresarios. Claro. No tienen el entrenamiento para lidiar con las cuestiones de Estado. Mira, en Panamá, por ejemplo, lo que pasó con Martinelli. Martinelli era uno de los empresarios más acaudalados de Panamá. Exitoso. Para ponerte un ejemplo. Claro. Y uno de los hombres más ricos de Panamá. ¿Qué pasó? Un desastre. Un desastre. Y eso ha ocurrido sistemáticamente en cualquier lugar del mundo. Sí. Los empresarios, los militares, los curas, los artistas, no están entrenados para dirigir el Estado. Lamentablemente. No, bueno, que nadie nació sabiendo. Oye, pero usted no puede improvisar al Estado, usted no puede ir a aprender al Estado. No. Porque las políticas que su aprendizaje implementa afectan a todo el mundo. Tienen repercusiones a largo plazo incluso. Claro. Dañando un sistema. Claro. Pero si tú te pones a observar la historia, esto es un fenómeno cíclico en América Latina. Sí. Hay una ola que viene de gobiernos progresistas o de izquierda, y luego viene entonces la derecha y la ultraderecha, haciendo, como dicen, tabla rasa con todo lo que se hizo anteriormente, y muchas veces o generalmente eso termina en el desastre. Y el próximo ciclo comienza de nuevo. Exactamente. Es un círculo vicioso. Domingo, vamos a hacer una pausa y venimos de inmediato con el doctor Domingo Rojas Pereira hablando de temas internacionales, pero también vamos a hablar un poquito de los temas nacionales porque no podemos estar al margen de lo que ocurre con la política interna de nuestro país. Venimos ahora. EN Televisión,
Lo que tienes que ver. EN Televisión. Lo que tienes que ver. Bien, seguimos conversando con el doctor Domingo Rojas Pereira, que es político, pero sobre todo abogado. Él vive del ejercicio del derecho. La política es incidental. Eso no es para él hacerse rico ni nada. Es para hacer planteamientos. A ver si alguien lo escucha y te pone caso. Que aquí hay un problema bastante serio. Siempre lo digo, uno se cansa de hablar y escribir. Todas estas tonterías, nadie le hace caso. Lamentablemente. Es lamentable. Sí, Entonces, porque es casi una satisfacción personal lo que tú haces. exactamente. Expresar su opinión en un medio, sea televisivo, radial o escrito, es un ejercicio de desahogo personal. Sí. Porque si tú estás planteando un tema institucional, no hay una respuesta de la institución del Estado que le corresponda el tema que tú estás planteando, que No. sea de su competencia. Entonces el ciudadano lo tiene esto de las redes sociales, el internet, como una vía de desahogo personal, una catarsis Sí. para quejarse de todas las realidades que debieran hacerse ahí, pero también debieran hacerse en el plano y los canales institucionales. Sí, debe porque haber- para eso está un Estado. Debería haber un, Si en, un tu, seguimiento. si en tu sector hay un problema de agua, de basura o de lo que sea, se supone que la institución del Estado que le corresponda debe dar una respuesta a tu inquietud como ciudadano. Claro, debería haber, en esto de las, ya que lo dices, de las redes sociales, que son un mecanismo de, primero, de un canal de información. Claro, Y después mucha gente lo coge como un desahogo personal, claro, un desahogo emocional, emocional. y a veces, que es la parte peor, un desahogo de frustración. Frustraciones, eso es verdad. Ahí hay mucha gente que frustrada que usa las redes para hacer cualquier cosa. Pero esa es la parte mala de las redes, que es muy mínima. El resto Es muy bueno. es muy bueno. Es muy bueno. Entonces, estos canales de información deberían ser utilizados, como tú señalas, por las autoridades, cualquiera que sea, Claro. local o como un banco de información Claro, y para recoger las Para inquietudes y las recoger quejas de los ciudadanos. y dar respuestas. Exactamente. Ah, no. Lo que hace es que ponen entonces un grupo que te crean un grupo de redes Ujú. para acabar con quien, Como el que dice la opinión. con quien está ejerciendo un derecho. Un derecho, eso es verdad. Eso es verdad. Pero tú sabes, Terminamos tú fullidos. sabes que su desarrollo, más que un asunto material, es un asunto Es mental. un asunto mental. Sí. Mientras no nos desarrollemos mentalmente a nivel de educación, a nivel de formación, no solamente educación formal, de tú ir a un colegio a hacer un bachillerato, una carrera técnica, una carrera profesional, sino educación ciudadana, educación cívica. Claro. Mientras no nos desarrollemos así, tendremos el subdesarrollo, lamentablemente. Que seamos ciudadanos con derechos, No habitantes del no país. habitantes, Claro. con derechos y con deberes. Exactamente. Porque otra cosa es, la gente reclama mucho que le respeten sus derechos. Pero cuando llega a la frontera del deber, Ahí viene el problema. se acabó todo ahí mismo. Exacto. Porque la gente cree que solamente el Estado, por ejemplo, el Estado, reclamándole al Estado, que el Estado, que este maldito gobierno, que no hace nada, que no arregla las calles, que es verdad, que hay muchas calles dañadas, que no recogen la basura, que es verdad también. Pero ¿tú sabes cuál es la basura que no recogen? La que usted tira Ujú. Indebidamente. indebidamente. Entonces usted O no está usted saca la cumpliendo. basura en un horario que no le corresponde. Entonces usted está cumpliendo con la parte que le corresponde como ciudadano. No. No. Usted lo que es un habitante, además un mal habitante. Exacto. Esto fue un desahogo también. Claro. ¿Qué te parece qué tú percibes? ¿Qué expectativa tú te creas como un estudioso de las relaciones internacionales de esta visita? La visita es un incidente, o sea, es algo incidental. Porque la visita es episódico y pasó. Claro. Lo formal y lo duradero es el establecimiento de relaciones con la República Popular China. Tú has estudiado, tú has visto la parte positiva que viene, que puede salir de eso, que debe ser mucha, de esta nueva situación de la República Dominicana con sus relaciones con la República Popular China. Mira, lo importante y la pregunta que hay que hacerse en este caso es ¿por qué ahora? ¿Por qué
el Partido de la Liberación Dominicana, que ha gobernado los últimos 20 años de manera consecutiva el país, donde hay mucha gente que tiene capacidad en el área internacional y formación, estando consciente de la importancia que tiene la República Popular China en el mundo, como la potencia emergente en el mundo, no dio ese paso, como por ejemplo lo dio Leonel Fernández a restablecer relaciones diplomáticas con Cuba hace ya muchísimos años, su primer periodo de gobierno. Sí. ¿Por qué lo da ahora? ¿Por qué lo da ahora? Cuando eso es algo que todo el mundo sabe que era prioritario para un Estado. Y que tenía que venir. Y que tenía que venir, obviamente. Lo primero es lo siguiente. China, y tú lo comentabas anteriormente, ha enarbolado de hace un tiempo una consigna que es un país y dos sistemas. O sea, China hace muchos años se abrió al comercio internacional, se abrió a la inversión extranjera. Sí. Hay gente que no sabe que China es el mayor tenedor de los bonos del Tesoro norteamericano. Sí, una cifra que no cabe en la cabeza de mucha gente. Exacto. O sea, para que decirlo en términos más sencillos, China es el mayor acreedor como Estado, como país, de los Estados Unidos. Y para decirlo más sencillo, los Estados Unidos le deben más a China que cualquier otro país. Exacto. Y en ese marco que inteligentemente diseñó el Partido Comunista Chino, Deng Xiaoping. Sí, de decir, nosotros somos una nación, un país, un Estado, ya el aspecto ideológico del comunismo, ya eso pasó. Cuando cayó el muro de Berlín, se derrumbó la Unión Soviética y se impuso el capitalismo en el mundo entero. Nosotros no podemos, siendo un país que tiene 1.600 millones de habitantes y teniendo un territorio tan vasto y una cultura milenaria, seguir en eso. Nosotros vamos a abrirnos económicamente. Ahora, políticamente nosotros somos una dictadura. Aquí es un solo partido. Este país lo gobierna el Partido Comunista. El Partido Comunista, Sí. y en eso nosotros no damos ni cedemos absolutamente nada. Ese relajo del multipartidismo, Exacto, eso no. Exactamente. Ahora bien, como economía, como potencia emergente, nosotros tenemos que abrirnos porque tenemos miles y cientos de desempleados y tenemos que buscarle trabajo a esa gente, pues son 1.600 millones. Sí. Entonces, ese paso fue importante. Y eso vino desde la época de cuando hubo la matanza de Tiananmen. Aquel movimiento de un grupo de estudiantes que reclamaban reformas, libertades y eso. Sí, le pasaron los tanques por encima Y fueron aplastados. Sí. Hicieron una gran manifestación en la plaza Tiananmen. de Tiananmen. Entonces, lamentablemente, yo entiendo que el gobierno dominicano, el Estado dominicano debió haber formalizado sus relaciones con la República Popular China hace muchos años, y específicamente el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, por ser el partido que ha gobernado desde prácticamente los últimos 20 años. Ahora bien. Y un partido escúchame, fundado por una persona, un personaje, una personalidad como Juan Bosch. Claro. Estudioso de la historia china. Claro. Relaciones con chinos. Y que tenía relaciones excelentes con China, claro. Y con el Partido Comunista Chino. Bueno, entonces, de cara a eso, ya se dio el paso, se establecieron relaciones diplomáticas formales, y esta visita del presidente de Medina, yo la veo en dos aspectos. Primero, el aspecto diplomático, de que primera vez que un jefe de Estado dominicano va en visita oficial a China, es recibido por el presidente de la República Popular China, todo esto que trae la diplomacia, etcétera. Ahora bien, a nivel político, la lectura que se le puede dar a esto es que el gobierno del presidente Medina está buscando un pulmón, un aire económico ante la situación que hay en el país de un aumento del endeudamiento, en cierto nivel un tanto una recesión que se ha sentido este año en la economía. Y con eso él busca recursos frescos que le puedan inyectar a la economía, y yo entiendo, en una opinión muy particular, ese viaje trae consigo el lanzamiento
del proyecto reeleccionista del presidente Medina de cara al 2020. Si el presidente logra lo que él quiere pactar en acuerdos comerciales, en ayuda económica, en préstamos, en financiamiento de obras de infraestructura con los chinos, yo no tengo ninguna duda que en el aspecto político eso indica el lanzamiento del proyecto de reelección del presidente Medina de cara al 2020. Tú lo conectas así tan directamente, eso pudiera ser. Uno, en esta dinámica política uno no puede descartar ninguna posibilidad, pero bueno, yo no lo ligaría tan directamente en este momento. No, pero es una visión que tú tienes, Claro. que es una visión que yo no. Claro. Yo tengo otra visión que no necesariamente tiene que ser así, pero no lo descarto. No lo descarto porque hay un laborantismo ahí a veces medio solapado y a veces destapado. No, y solamente tú tienes que ver que todas las encuestas que han salido en los últimos meses, cuando ha medido al presidente Leonel Fernández, que es el otro precandidato presidencial del PLD, con posibilidades reales, ¿verdad? Sí. Sin menospreciar a los demás. No, la verdad. Ningún escenario da que Leonel Fernández gane en la primera vuelta unas elecciones. Ni la encuesta Gallup, ni la PEN, ni ninguna de las otras encuestas da el escenario de que él pueda ganar en una primera vuelta las elecciones. Y eso es algo que hay que tomar muy en cuenta. Yo entiendo que la visita, si el presidente Medina logra conseguir que se apruebe por lo menos el 80% del portafolio de pedidos que él lleva, va a ser exitosa desde ese punto de vista y conecta al país con un mercado de 1.600 millones de consumidores, Sí. que en el ámbito turístico, en el ámbito de la importación y exportación, en el ámbito de todo lo que tenga que ver con la actividad económica, es obviamente un paso de avance tremendo para el país. Que se pudiera conseguir 0.25 de cualquier cosa es poco. Claro, Ahora, 0.25 de los millones de chinos que se mueven por el mundo, Claro. para nosotros, es significativo. es mucho. Es muy significativo. Que pudiéramos conseguir que 0.25% de los turistas chinos vinieran a la República Dominicana, Claro. haríamos así. Claro, hay una En serie la meta. de elementos que hay que facilitar para que eso se dé. Por ejemplo, la conectividad aérea con China, Sí. eso es un aspecto importante. Yo entiendo que se tratará ese tema, ¿verdad? Obviamente, en la visita de Estado que está haciendo el presidente Medina, y otra serie de factores que pueden ayudar al país a dar un salto a nivel económico y de que una serie de proyectos que el Estado tiene, pero no tiene capacidad de financiamiento con los fondos del presupuesto nacional, se puedan ejecutar. Pudiéramos- Ayer veía el proyecto del ferrocarril Jaina-Santiago, Que es un que es un proyecto proyecto viejo. Sí. Se habló una vez que la India lo iba a financiar. Que es un Después ferro- unos árabes también. Exacto, que es un nunca ferrocarril aparecieron. de carga y de pasajeros, Sí. que sería un paso de avance eso para esa conectividad con la región norte del país. Y otra serie de proyectos que tal vez uno mismo no tiene conocimiento, pero que sí se le van a presentar al gobierno y las autoridades chinas. Irán saliendo. Y con el ferrocarril nos ahorraríamos mucho dinero, haríamos más expeditas, la Claro, movilización de carga Claro. y sobre todo saldríamos despenetrados. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de las elecciones de este martes en los Estados Unidos. Venimos ahora. EN Televisión. Lo que tienes que ver. EN Televisión. Lo que tienes que ver. Bien, seguimos conversando con el doctor. ¿Cuántos faltan? Domingo Rojas y Pereira. Bueno,
Este martes ahora hay elecciones en los Estados Unidos, elecciones de medio término, en las cuales van a estar en juego una parte del Senado. En Estados Unidos nunca se ponen en juego todos los cargos del No, Senado. se van renovando. renovando cada 2 años. Exacto. Y lo mismo la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes. Según las encuestas al día de hoy, los republicanos pudieran retener el Senado, pero van a perder, según las proyecciones, perderían, para usarlo incondicionante, perderían la Cámara de Representantes. Ahora, los republicanos manejan las 2 cámaras. Ujú. Entonces el presidente Donald Trump ha tenido un poquito de libertad para actuar, que si no ha logrado tener un mayor provecho, se debe a su temperamento. Claro, De estar peleando incluso con su propio compañero de partido. Exacto. Eso es un vivo ejemplo de lo que comentábamos hace un momento, de cuando tú eliges un mandatario por el voto emocional. Porque Donald Trump con su discurso prometió muchas cosas. El lema de él es: vamos a hacer América grande de nuevo, vamos a traer a todas las empresas que salieron al exterior al país para que esos puestos de trabajo sean disfrutados por los norteamericanos, el discurso anti-inmigrante, etcétera, etcétera. Pero una cosa es lo que tú dices en una campaña electoral y otra cosa es la real política, como dicen, la política real cuando tú llegas al Estado. Cuando aterrizas ahí. Claro, y te das cuenta que tú como presidente de cualquier país, a menos que no sea obviamente una dictadura, tú no eres todopoderoso. No puedes hacer todo lo que tú quieras. Y más en un país donde los órganos de control sí funcionan como es la democracia estadounidense. Funciona. Donde la Cámara de Representantes funciona como un contrapeso del Poder Ejecutivo, como donde el Senado también, aún siendo dominado por tu propio partido, funciona y te dice: no, presidente, usted no puede hacer eso. Eso no procede, eso que usted está planteando. Y igualmente el Poder Judicial, sobre todo la Suprema Corte de Justicia, sí funcionan como contrapeso del Poder Ejecutivo. Entonces, ahora tenemos la proyección de que, como tú señalas, el Partido Republicano puede perder su mayoría en la Cámara de Representantes y eso se convertiría en un tremendo problema y un tremendo obstáculo para que el presidente Trump aspire a una reelección en el año 2020. O que pueda lograr la reelección, porque va a aspirar, ya lanzó Claro, su campaña. Claro. Que pueda ser exitosa, obviamente. Si bien es cierto que la economía norteamericana ha experimentado una mejoría durante el gobierno del presidente Trump, Sí. que no es una mejoría que él per se produjo, No es de su cosecha. sino que él está cosechando los frutos de las medidas y de las políticas que implementó Barack Obama. Los resultados a mediano y a largo plazo se están viendo ahora. Sí. Ahora bien, el presidente Trump va a tener ahora, si ocurre el próximo martes, lo que dicen las encuestas, otro escenario, con una Cámara de Representantes en contra. Entonces vamos a ver ahí qué capacidad de maniobra y de sagacidad tiene él como político para, a pesar de eso, poder implementar las políticas que él quiere llevar a cabo. Que ese es el cuello de botella del presidente Trump, que tiene una configuración mental dictatorial. Exacto. Entonces él cree que todo lo que plantea le debe ser aprobado. Por ejemplo, Exacto. acaba de salir con una de las suyas, de que quiere quitarle a los hijos de los inmigrantes que nazcan en los Estados Unidos El derecho a el optar por la derecho a nacionalidad. la ciudadanía. Claro. Y eso está consignado en la Constitución de Claro. los Estados Unidos. Claro. Y En la, nadie- en la cuarta enmienda de la En Constitución, 14. en la 14 La 14. enmienda de la Constitución está contemplado ese hecho. Entonces, no sé cómo, sobre todo si él queda en minoría en la Cámara de Representantes ahora, él va a poder implementar eso. Claro, no es un discurso de campaña. Pero que no se puede materializar en los hechos. No. Entonces, si tú haces planteamientos y esos planteamientos que tú haces como jefe de Estado resultan fallidos porque tú no lo puedes llevar a cabo, porque no tienes una mayoría en el Congreso, o porque aún el Congreso siendo dominado por tu propio partido, hay un sector de tu partido que te adversa
y que se opone a esas medidas extremas que tú quieres tomar, eso va creando en el tiempo la opinión de un sector electorado que tú eres un presidente que muchos de tus planteamientos son fallidos. Claro. Y eso afecta a tu popularidad. Claro. Tu Y imagen, vamos a ver si eso se va a reflejar o no de cara al 2020. y tu imagen como dirigente de un país tan importante como los Estados Unidos se va deteriorando significativamente. Claro. Por ejemplo, este asunto de la guerra comercial que él vio con China, tampoco le ha salido bien porque China ha contestado de una forma de que si tú me subes o me pones aranceles en productos de materia prima o de servicio o lo que sea, que entraban con un arancel mínimo, bueno, pues yo te pongo a ti en lo que tú más exportas a mi país también arancel. Claro. Y será el cuento, como dicen aquí, de nunca acabar porque a una medida que tome el presidente de Estados Unidos, China le va a responder. Tú me das, yo te doy. Exacto. Gracias, Domingo. Muchas gracias a ti por la invitación. Siempre abierta la puerta para hablar contigo temas importantes. Eso Gracias. ustedes vieron. Entonces, agradezco mucho tu participación. A ustedes gracias por su compañía de este día. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana volveremos con otra entrega de Geopolítica. Sigan ahora con EN Meridiano.